Queremos conversar sobre salud mental y específicamente sobre cómo acceder a la atención pública acá en nuestra zona. Muchas veces existen dudas, desconocimiento e incluso prejuicios respecto a cuándo pedir ayuda, dónde acudir y qué ocurre cuando una persona necesita atención especializada de salud, pero no más que salud mental. Para aclarar todas estas dudas conversamos con Andrea Rivas, directora del Hospital Villarrica, y también con Robinson Vera, jefe del Servicio de Salud. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la mañana acá, dando la vuelta? Hola, muy buen día, Jonathan. Estamos muy contentos de estar hoy día acá en Pucón. Venimos de Curarrehue, estuvimos ahí en la Radio Paraíso conversando con Joaquín y ahora acá contigo en Pucón Radio. Así que muy contentos de estar acá, de conversar con ustedes y de contarles de esta novedad que tenemos respecto a la atención de salud mental en nuestro nodo. Oye, Andrea, partamos explicando qué está ocurriendo actualmente con la atención de salud mental en Villarrica y qué significa este traslado y reorganización de los servicios. Bueno, nosotros tenemos en el Hospital Villarrica un COSAM en funcionamiento que estuvo funcionando en el edificio del Hospital Nuevo hasta el día viernes de la semana pasada, y a contar del 27 de julio el equipo se trasladó hacia el Hospital del Centro en la ciudad de Villarrica, que está frente a la plaza y a una cuadra de los Carabineros, mucho más cerca de la locomoción colectiva. Y tenemos ahí este centro de especialidades de salud mental en un hospital que fue remodelado, pintado. Está un edificio muy luminoso para atender a todos los pacientes que requieren atención de salud mental de nuestro nodo lacustre. Claramente, pues. Oye, ¿y qué cambia concretamente para los usuarios con este nuevo funcionamiento? Bueno, tenemos una infraestructura totalmente remodelada. ¿Ya? Y con mayor disponibilidad de box, lo que implica que nuestros profesionales de atención de salud van a poder atender a más personas en el tiempo que tienen contratado en nuestro establecimiento. Oye, maravilloso. ¿Y qué tipo de atención y profesionales puede encontrar una persona que llega buscando ayuda por un problema de salud mental? El Centro de Salud Mental es un centro de salud secundaria en salud mental, es decir, las personas deben ser derivadas a este centro de atención. No se puede pedir una hora de manera directa y atienden ahí psiquiatras de adultos, psiquiatras infantos juveniles, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas y enfermeras, aparte del personal técnico y administrativo que trabaja en el establecimiento también. Y contamos también con una farmacia para que pueda dispensar todos los medicamentos que el equipo de salud considera pertinente para nuestros usuarios. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno, qué buena noticia, sobre todo para quienes nos están escuchando y que puede que tengan algunas dudas sobre esto mismo. Oiga, Robinson, esta quizá la pregunta más importante para quienes nos escuchan. Si una persona siente que necesita ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿por dónde debe comenzar? Hola, Jonathan. Es una pregunta muy pertinente, porque de repente uno puede preguntarse precisamente qué es lo que tengo que primero hacer cuando siento algo que está tal vez ahí provocando alguna dificultad en la relación social, laboral, en la familia, en la casa o personalmente. La sintomatología es muy diversa, de repente, por lo que uno puede llegar a consultar, ¿no? Hay cosas que son de mucha gravedad y tal vez vale la pena mencionarlo, como las urgencias psiquiátricas que llamamos nosotros. Por ejemplo, conectarse con, de repente, estas emociones propias que nos llevan a pensar quizá que nuestra vida no tiene más propósito, sentido, y conectar con la idea de morir es una urgencia psiquiátrica. Claro. Y por lo tanto es algo que nos debe llevar a consultar más que en un SECOSAM o en una atención primaria, incluso en servicios de urgencia. Cuando esto me está haciendo sentido o conozco a algún familiar o amigo que eventualmente está pasando por una situación semejante, eso es una urgencia psiquiátrica. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con pensamientos, ideas, ver o escuchar cosas fuera de la realidad, ¿ya? También se define como una urgencia psiquiátrica, eso es una psicosis y también es para consultar en el servicio de urgencias. Todas las otras cosas que no revisten en el momento inmediato una urgencia en el sentido como de riesgo vital mío o de algún tercero, pueden ser presentadas en una primera instancia en una consulta en atención primaria. Perfecto. El médico de atención primaria hace la evaluación, diagnostica y deriva eventualmente a nosotros. Perfecto. Oye, ¿cómo funciona este proceso de derivación desde la atención primaria hacia la atención especializada para las personas que muchas veces no ha pasado y es un tema muchas veces ahora se toca harto la salud mental, sobre todo cuando uno conversa con amigos, que se ha podido abrir esa puerta? Antes era como que uno se lo dejaba para uno nomás. Pero como uno como que rompe ese paradigma y dice, ya sé que tengo que comenzar a tocar puertas porque no me siento bien. Claro. Bueno, eventualmente hoy en día existen varios programas que son de tamizaje incluso, donde se espera no tanto que el usuario consulte, sino que yo voy a pesquisar un poco en el ambiente donde está, digamos, la consulta eventualmente psiquiátrica, y existen entonces herramientas de tamizaje principalmente en atención primaria.
Por ejemplo, en el periodo perinatal se hacen las entrevistas típicas del tercer mes de control del niño sano, donde se aplica, por ejemplo, la entrevista de Edimburgo, que busca síntomas de salud mental en un grupo específico vulnerable, que es posparto, ¿no es cierto?, de la mujer en general. Otros, por ejemplo, de tamizajes se hacen en las salas de esperas, eventualmente, y en algunos, por ejemplo, de las atenciones médicas que son por otro tipo de morbilidad, que cursan también con salud mental. Pero también existe el flujo de la consulta espontánea, y que hace referencia un poco a lo que tú comentabas recién. Me estoy sintiendo extraño, estoy teniendo menos ganas de hacer cosas, más depresivo, más ansioso. Siento que esto, o algunos asuntos, o muchos asuntos, me preocupan mucho más de lo que lo hacían habitualmente, y eso ya me está empezando a mí a generar una alerta personal, ya sea por mí o eventualmente por alguien que conozco dentro de mi círculo cercano. Esa persona puede pedir espontáneamente una horita de morbilidad o salud mental en su atención primaria para decirse spam, SECOF, posta eventualmente, y después de eso entonces recibir esta atención médica que determina, ¿no es cierto?, una conducta sindromática diagnóstica, y dependiendo de ello la derivación entonces al nivel de especialidad que corresponda. Puede ser el programa de salud mental de atención primaria, en seguimiento con psicólogo, trabajador social, médico obviamente de salud mental, o eventualmente la atención secundaria, que sería el nivel de especialidad de este centro que se trasladó, ¿no es cierto?, a San Martín 460 en Villarrica, que es el COSAM, ¿ya? Y aparte que está súper bien bonito al frente de la plaza, detrás del lago. Los centros asistenciales de Villarrica se caracterizan por estar bien ubicados, son bastante bonitos los lugares donde están ubicados. Oiga, bueno, y también para quienes nos están escuchando, nos habían escrito acá, pues, primero tengo que estar muy mal para pedir ayuda, es algo que nos acaban de preguntar recién, sobre todo para pedir ayuda de salud mental. Yo creo que eso es muy mal, es discutible, ¿no? Claro. Eventualmente sí, porque pueden haber distintas percepciones respecto, personales sobre todo. Hay gente que tiende a ser como mucho más perceptiva respecto de su propia sintomatología, y otra gente que tal vez deja pasar muchas más cosas hasta llegar a un punto en el que ya el asunto se hace intolerable para sí o terceros, eventualmente, ¿no? Pero en general lo que hay que perderle un poco es este miedo de consultar, porque si yo siento que hay algo que ya está siendo disruptivo finalmente en mi forma de funcionar en lo laboral, con las demás personas, en la familia, etcétera, entonces yo ya estoy como, a propósito de esa incomodidad, teniendo suficiente motivo para poder consultar, ¿no? Después es motivo obviamente de reflexión profesional y tal vez del psicólogo, ¿no es cierto?, los distintos especialistas, el ver hasta qué punto aquel resorte es de mayor especialidad o menor especialidad. Claro que sí, pues oye, buenos temas estamos conversando, sobre todo para quienes se están conectando recién en este preciso momento. Estamos aclarando dudas sobre todo y hablando sobre este traslado de salud mental que va desde el hospital de Villarrica hacia el hospital de Antiguas Dependencias, donde está. ¿Cuál era la dirección? San Martín 460. San Martín 460. Estamos con Robinson Vera, jefe de servicio de salud, y también con Andrea Ríos, directora del hospital de Villarrica. Oye, y es un buen momento también como para comenzar a derribar ciertos mitos. Hay personas que todavía sienten que consultar por salud mental significa seriamente que serían hospitalizados. O sea, vaya a consultar y para que vaya a consultar te vaya a quedar adentro al tiro. Y no es así, pues, ¿no? Uno también puede ir por atención ambulatoria, ¿no? Sí, de hecho, sí, así es. El Centro Especializado de Salud Mental tiene distintos niveles de atención, como explicaba muy bien el doctor Vera. Parte por la atención primaria, en los programas de salud mental que existen en APS, en la atención primaria de salud, de los SPAM y de los consultorios de Pucón y de Villarrica y de Curarrehue y de Loncoche en nuestro nodo. Y estos centros definen qué tipo de pacientes deben ser derivados a una atención más especializada, que es la que otorgamos nosotros en el Hospital de Villarrica a través de este Centro de Especialidad de Salud Mental. Y también hay atenciones que son más de nivel terciario, digamos. Claro. Y efectivamente ahí están, por ejemplo, los hospitales de día en el intertanto y posteriormente la hospitalización en centros más especializados o bien en el mismo establecimiento cuando hay una situación de crisis que debe ser manejada en atención cerrada. Pero los profesionales están altamente capacitados y ellos definen qué tipo de prestaciones se deben otorgar al paciente cuando llega a hacer algún tipo de consulta. Qué bueno, ¿eh? Oye, y otro mito, ¿eh? Oye, ¿qué señales deberían hacer que una persona diga, oye, esto ya está afectando mi vida y necesito pedir ayuda? Que muchas personas no escuchan y es un tema en el cual uno dice, ya, ¿cuándo es el momento en que digo, esto ya no me lo puedo solo, tengo que buscar ayuda para poder seguir adelante y llevar una vida normal dentro de todo? Claro, mira, no hay un parámetro tal vez único en ese sentido. Claro. Pero una cosa que es para nosotros fundamental, sobre todo al momento de evaluar si esto se trata, digamos, de alguna patología que es susceptible de tratamiento,
es sobre todo la aparición temporal de esta sintomatología. Porque hasta cierto punto, yo por decirte algo, hace 2 o 3 meses funcionaba súper bien, era súper alegre, estaba compartiendo con mi familia, en el trabajo me rendía bien todo, pero de repente, como hace un mes por ejemplo, por decir algo, ¿no es cierto? Ya siento que en el trabajo se me acumula la pega, que en la casa quiero estar más bien solo porque ya no soporto un poco como esta dinámica familiar o lidiar con los otros. Entonces claramente hay cosas que desde un tiempo a esta parte aparecieron que influyen, ¿no es cierto? O están manifestándose de una manera distinta a como estaba yo previamente funcionando. Esos cambios que son episódicos, temporales, que aparecen de repente y se instalan y aparentemente ya perduran en el tiempo, entonces claramente deben hacerme consultar. Maravilloso, sobre todo para quienes nos están escuchando. ¿Y qué pasa con los adolescentes, niños y adultos mayores? ¿También existen vías de atención específicas para ellos? Sí, nuestro SECOSAM tiene atención infanto-juvenil y atención de adultos que llega hasta los adultos mayores, obviamente, y los profesionales que ahí se desempeñan tienen su particular especificación. Entonces, si consultan niños o adolescentes, los atiende un tipo de equipo de trabajo, y si consultan adultos y adultos mayores, lo atiende otro equipo de trabajo. Maravilloso, ¿eh? Oye, muchas veces la familia es la primera en darse cuenta de que alguien no está bien, ¿eh? ¿Cómo puede un familiar acercarse y ayudar y juzgar sin juzgar ni presionar? ¿Cómo puede acercarse para decir, ¿sabe qué? Mi hijo no se siente bien, no hemos dado cuenta como familia que ha cambiado su manera de ser? ¿Cómo para acercarse? ¿Cómo es el tacto para eso? Para poder tratar eso. Bueno, a propósito de esto de la pregunta, y conectando tal vez la pregunta anterior con esto, en algún momento preguntaba sobre este mito de que si me acerco me van a hospitalizar. Claro. ¿No? Siempre, y la legislación chilena va un poco propendiendo hacia eso, se va a privilegiar la autonomía del paciente por sobre otras cosas, ¿ya? Sobre todo en adultos mayores de 18 años estamos hablando, ¿cierto? Va a depender mucho del interés personal de la persona, particularmente, y valga la redundancia, que potencialmente podría llegar a ser usuario para recibir las prestaciones que corresponden a los distintos niveles de salud mental. Entonces, por más que yo como familiar esté interesado en que esta persona eventualmente sea un potencial paciente, no va a depender de la familia solamente, sino también del interés del propio usuario por poder participar de los distintos procesos terapéuticos, ¿ya? Ahora, existen excepciones que también es bueno que tal vez la gente los conozca, ¿no es cierto? Porque cuando se constituyen estas urgencias de las que hablamos en principio, en las cuales el mismo paciente está en riesgo vital, o sus familiares o gente cercana por potencial daño hacia ellos, agresividad, violencia, etcétera, se constituye, ¿no es cierto?, una internación que es administrativa en contra de la voluntad del paciente, ¿ya? Son ocasiones muy puntuales y excepcionales que la ley y la Seremi permiten específicamente tener tal vez ese tipo de intervención. Pero en todas las otras prima la voluntad y la autonomía del propio sujeto en participar de un proceso terapéutico, porque además eso es lo que nos da a nosotros herramientas para decir, ¿no es cierto?, hay un proceso susceptible de mejora, de poder participar, de que el paciente sea muy activo en su proceso de salud mental. Claro, porque también va de parte de uno también ponerle empeño también para salir adelante, que es importante. Oye, y ya como para cerrando ya esto, oiga, si una persona nos está escuchando ahora mismo y lleva semanas o meses pensando que quizás debería pedir ayuda y tal vez no se atreve, ¿qué le dirían ustedes? Bueno, primero, ante la duda, yo creo que aquí no es lo que dice el dicho. Uno tiene que hacer las consultas, recurrir al personal de salud. Existe un número también, el asterisco 4141, que es un número que está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, para hacer consultas, para poder recibir orientación también en caso de que alguien tenga una sensación de que tiene que preguntar algún tema asociado a la salud mental. Así que yo creo que hacer el llamado a las personas a que dejen atrás el tabú de conversar respecto a salud mental. La salud mental hay que conversarla, sí, no podemos dejarlo encerrado, porque eso es lo que genera consecuencias que a veces no son las que nosotros queremos. Entonces, que se atrevan a consultar en su dispositivo de atención primaria, en los servicios de salud de urgencia, a través de los números disponibles. Voy a repetirlo, el asterisco 4141 es un número disponible 24/7 para poder otorgar respuestas a las personas que tienen inquietudes respecto a salud mental. Maravilloso. Oye, y los familiares también pueden solicitar orientación, ¿cierto? De todas maneras, siempre es importante que ante la duda, igual tomemos la instancia como atención primaria, siempre va a ser la primera fuente como de esta consulta más espontánea.
y obviamente frente a alguna urgencia al servicio de urgencia correspondiente, ¿no? Maravilloso, sobre todo para quienes nos están escuchando. Muchas veces, usted sabe, acá los inviernos son bastante largos y en algunas ocasiones bastante duros, y por lo mismo la atención psicológica es fundamental, y normalicemos conversar acerca de salud mental también, que es importante. Acá en la comuna, sobre todo una comuna donde, usted sabe, bueno, ahora en invierno, 2-3 meses sin ver la luz del sol, muchas veces nos encerramos por las lluvias, nos quedamos solos, y muchas veces nos quedamos nosotros en nuestros propios pensamientos, pues, que es lo más terrible. Acercarse a pedir ayuda siempre es importante, y sobre todo con este cambio de dependencias también, donde la atención es mucho más personalizada y mucho más ágil también para que la gente vaya. Algunas palabras para el cierre, chicos, para la gente que nos está escuchando a través de la radio. Yo solamente agradecerles a ustedes, Jonathan, por habernos recibido, agradecer a las personas que estuvieron escuchando y agradecer que podamos abrir estos espacios de comunicación para llegar a más personas respecto a estos temas que muchas veces se mantienen ahí bajo cuerda, bien calladitos. Es verdad, estamos en otros tiempos ya, pues es tiempo donde nos sentamos a conversar acerca de cómo nos sentimos y sobre todo cómo nos sentimos respecto a la vida, nos sentimos respecto a nuestras nuevas etapas, muchas veces adultez, casarse, enviudar, nuevas parejas, nuevos comienzos. Muchas veces también uno tiene que, así como uno se va a hacer un chequeo para el cuerpo, bueno, también uno tiene que hacer un chequeo para la mente también, pues saber cómo estamos ahí, como en los vehículos, como podríamos decir, uno parte con un pequeño ruidito y finalmente hay que terminar cambiando ciertas cosas. Bueno, en la salud mental puede que sea de la misma manera, ¿no, Robinson? Estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay que normalizar el poder también, si me permites, en lo general, sí. vernos más, poder conversar más, poder tener estos espacios de encuentro, quizá dejar un poquitito de lado, ¿no es cierto?, a veces el celu, poder estar ahí como en este contacto uno a uno con los compañeros, con los colegas. ¿No? Hay harto tema para hablar igual acerca de las redes sociales y cómo nos funciona tanto psicológicamente nosotros como las personas. Nuevamente, no somos buscando dopamina de otra manera ahora. Estamos básicamente. De todas maneras, tal vez este scrolling, reemplazarlo por una buena conversación con un café, podría tener un impacto más positivo tal vez que... Claro que sí, pues. Oiga, para que nos están escuchando, si nos quieren dejar alguna pregunta, nosotros después se la hacemos llegar a los profesionales, sobre todo, y estamos constantemente durante los comerciales hablando acerca de este traslado de las dependencias del área de salud mental del Hospital de Villarrica hacia donde estaba anteriormente el hospital, pues ahí en el centro de la comuna. Oiga, les quiero dar las gracias por haber venido para acá. Es importante conversar sobre esto y les reitero, déjenos ahí sus dudas a nuestro WhatsApp. Nosotros seguimos ya con la música.